Esta es la clase número 4. Ups. Ok. El primer tema que vamos a tratar es patología estomatológica, es decir, las enfermedades que incluyen la boca y la mucosa oral, además de los dientes. Como les mencionaba, pues en general son todas aquellas enfermedades que afectan la cavidad oral, ya sea en los dientes, en las encías, en los huesos que hay en la boca o en los tejidos blandos circundantes. Entonces van a depender más que nada de 3 factores importantes. Primero que nada, el medio ambiente, puesto que es de donde obtenemos nuestros alimentos y de donde obtenemos los materiales para sobrevivir. Además que también provee los agentes estresantes que pueden afectar la salud. Por otra parte están los sistemas culturales, que sirven de amortiguadores o protectores al proveer comportamientos indispensables en la explotación. Ay, disculpen. En la explotación de recursos y filtros necesarios en los casos de estrés. Por último, tenemos entonces los factores de resistencia de los huéspedes al estrés. Cómo respondemos ante lo que nos depara el medio ambiente y la cultura. Varios indicadores de estrés pueden dar como resultado cambios en el estado de salud y todo esto va a depender de la capacidad de adaptación de las poblaciones históricas. De la cavidad oral. Ahora bien, ¿cuáles son esos factores patodentales? Es decir, esos factores relacionados a la enfermedad en los dientes. Primero que nada, el engranaje empieza con las caries dentales, las cuales se asocian a 5 factores: placa dental, enfermedad periodontal, inflamación periapical, astillas dentales y atricción. ¿Ok? Mientras que la placa dental solamente se relaciona con el cálculo dental o el sarro. La enfermedad periodontal, la inflamación periapical y la atricción se relacionan con la remodelación del proceso alveolar de los dientes y entre sí se relacionan la atricción, las astillas dentales y la inflamación periapical. Entonces vemos que esto es un ciclo que no es solamente una simple caries, sino que han sucedido algunas cosas que alteran el resto de la fisiología de los dientes. ¿Cuáles serían las enfermedades más comunes que afectan nuestra boca? Primero, las caries, por los tipos de hábitos alimenticios que llevamos. El desgaste dental, la enfermedad periodontal, el cálculo dental, la placa y el sarro, la reabsorción alveolar, los quistes, los abscesos periapicales, la hipoplasia del esmalte, las anomalías dentales, la oclusión y maloclusión que en teoría tienen solución, ya sea con la colocación de aparatos de ortodoncia o cirugías,
las manchas dentales, que van a depender mucho de nuestro tipo de alimentación, la boca meta y la edentación, pues que ya se da en su mayoría cuando cuando somos adultos mayores. Vamos a ver las caries. Como vemos en esta imagen, pueden ser varias formas de presentación. No solamente manchas oscuras en los dientes, sino que posteriormente empiezan a crearse orificios en el esmalte dental. Entonces, es una enfermedad infecciosa y transmisible. Se produce por la destrucción progresiva de la estructura dental que se inicia a partir de la actividad microbiana. Por eso es importante cepillarse los dientes después de cada comida. ¿Qué microbio la causa? El Lactobacillus acidophilus o incluso el Streptococcus mutans, que actúan sobre la superficie del diente. Primero va a haber decoloración, luego se van a producir ácidos, bacterias y placas, y aunque el curso de la enfermedad es lento, es decir, que no aparece de hoy para mañana, sino que son semanas o meses de padecer la enfermedad, produce también desmineralización del diente. Por su parte, el desgaste dental, habitualmente la superficie oclusal de los dientes se desgasta por el proceso de masticación. Depende del grado de abrasidad de los alimentos, la duración y fuerza del movimiento masticatorio. En teoría, para una buena digestión deberíamos masticar unas 100 veces el alimento antes de ingerirlo o tragarlo. Las características de la oclusión del individuo y el pulido patológico causado a los dientes durante el sueño, que se conoce como bruxismo. No es más que se asocia también a las personas que tienen parásitos, que cuando están dormidos como que chirrean los dientes, como que los raspan. Y aquí tenemos entonces imágenes donde se muestra el desgaste. Como vemos en la imagen superior, las líneas blancas corresponden a donde debería estar el diente. Y como ven, pues prácticamente ha perdido la mitad de la estructura dental. La enfermedad periodontal no es más que una respuesta inflamatoria de la encía a uno o más irritantes. Esto se traduce en una gingivitis, que sería el nombre médico correcto. Los factores locales que contribuyen a su desarrollo se van a vincular entonces también a otro tipo de bacterias, entre ellos estreptococos, también se asocia a cálculos dentales, enclavamiento de alimentos y otros agentes externos que pueden causar una inflamación en la encía. ¿Qué dientes son más susceptibles a presentar gingivitis? Es decir, que a su alrededor la encía se inflama. Los molares superiores e inferiores, porque se supone que son los que muelen la comida, y esto entonces va a traducirse en mayor uso de esta estructura, mayor contacto con los dientes. Incisivos y premolares son los que le siguen, mientras que los caninos van a ser más resistentes. La función de los caninos más que nada es desgarrar la comida, no la maceran ni la muelen. Y por esto sufren menos de gingivitis. Tenemos entonces que la enfermedad periodontal o gingivitis tiene, en el número 1 vemos cuando el diente y la encía están saludables, ¿verdad? La coloración se mantiene, la estructura del diente se mantiene, no hay sangrado al cepillarse y no hay placas de sarro. Continuamos en el proceso de la enfermedad con la gingivitis, que sería entonces esta mancha amarilla que representa el crecimiento del cálculo o del sarro en los dientes, y la irritación de la encía. La encía ya no se ve rosada, sino un poquito roja. El curso de la enfermedad continúa hacia una periodontitis que, además de sarro y enrojecimiento de la encía, también van a provocar que la inflamación de la encía produzca una separación o un espacio entre la encía y los dientes. Además que se puede asociar también a pérdida moderada del hueso, producto de la inflamación. El estado más avanzado, entonces una
periodontitis avanzada, donde el hueso está mucho más destruido, la placa dental cubre casi la mitad del diente, el espacio entre la encía y los dientes es mucho mayor, y como vemos en la imagen de abajo, pues es lo mismo. Cuando el diente está sano, en la A, cuando hay una periodontitis marginal, es decir, una exposición de la raíz del diente, y una periodontitis marginal con destrucción horizontal, es decir, que se va perdiendo hueso también. En cuanto al cálculo dental, pues no es más que la mineralización de la placa bacteriana, que va a estar compuesta por glucoproteínas, comida, microorganismos vivos y muertos, y va a constituir el factor irritante principal de la evolución de la enfermedad periodontal. Recordemos el primer esquema donde vimos que todo era un ciclo o un engranaje y que las enfermedades pues prácticamente no se presentaban solas, sino que era un conjunto de las mismas. Aquí vemos entonces los tipos o la expresión de la placa dental, qué tan crónico puede ser. Podemos ver entonces en la imagen del centro donde la placa prácticamente cubre todo el diente. En cuanto a la reabsorción alveolar, una de las consecuencias de la periodontosis es la reabsorción, aunque también puede incidir otros factores, no solamente la enfermedad. ¿Qué va a suceder? Va a haber exposición de las raíces dentales. La encía va a empezar a degradarse, ¿ok? Es común ver un poquito o ver casi nada de la raíz, pero en estados muy avanzados ya se ven las raíces casi completas. Tenemos los quistes, como vemos en la imagen, tenemos una radiografía y tenemos cómo se ve en vivo. Son cavidades que más que nada contienen fluidos. El más común se conoce como quiste radicular, que crece secundario a un granuloma periapical, es decir, un granuloma o contenido que crece alrededor de la raíz de los dientes. Son comunes en adultos, sobre todo en los dientes superiores anteriores. Y usualmente no causa dolor. ¿Qué pasa con los abscesos? Primero que nada, debe haber una colonización o una invasión de bacterias en la cavidad oral. Posteriormente va a haber desgaste dental severo. Puede ocurrir exposición de la cavidad pulpar y también se asocia a inflamación o pulpitis. Otra vez recordemos el engranaje principal de las enfermedades bucodentales. Todas se relacionan. Va a haber una fuerte presión en el interior de la cámara pulpar, también diseminación de la inflamación, es decir, puede ser que la caries esté en un solo diente, en el premolar superior derecho, el primer premolar superior derecho, pero la inflamación va creciendo tanto que puede llegar a cubrir los caninos y los molares. Hay necrosamiento de la pulpa dental y propagación de la inflamación a través de los conductos radiculares hacia la región periapical. Aquí tenemos imágenes de los abscesos. El absceso puede causar también destrucción del hueso, lo que hace que el diente esté débil y se pueda caer. Como ven en la imagen de la izquierda, pues este diente tiene una caries con una fractura y exposición pulpar, lo que también aumenta el factor de riesgo de inflamación y formación de abscesos. En cuanto a los defectos en el desarrollo dental, pues más que nada se miden de acuerdo al grado de estrés y el nivel nutricional y de salud de la persona o de la población en general. Recordemos que cuando estamos en formación, ya sea dentro de el útero de nuestras madres,
e incluso después por cuestiones adquiridas dependiendo de nuestras costumbres o las costumbres de nuestra sociedad, pues más que nada la corona y la raíz dental están muy condicionadas a estos factores que les acabo de mencionar. Entonces, esto va a afectar más que nada la amelogénesis y la odontogénesis, es decir, que se va a ver afectada la formación del esmalte y la dentina. La hipoplasia del esmalte, por su parte, también es algo congénito y es el más conocido y estudiado y se define como la alteración estructural del esmalte. Puede suceder por hipomineralización, es decir, por disminución de los minerales, o por reducción cuantitativa del esmalte con una cantidad de minerales normal. ¿Cómo se va a ver? Como bandas transversales que pueden ir desde el diente sano, el primero a la izquierda, hasta un diente completamente enfermo, el último a la derecha. Puede ser observado macroscópicamente en la superficie de la corona, como vemos en esta imagen, sobre todo en aquellos dientes que están ubicados en la parte anterior y superior. No solamente pueden ser bandas, como en la imagen que acabamos de ver, sino que también pueden ser circulares, como en esta imagen, y asemejar pequeños hoyuelos en el diente. Las hipoplasias se expresan por diferencias e irregularidades en el grosor del esmalte. Entonces vamos a tener que esta enfermedad se presenta como líneas transversales, como hoyuelos en los dientes y también en diferentes tipos de grosor en el esmalte. La hipocalcificación, es decir, la poca cantidad de calcio, puede producir opacidad en las piezas dentales y estas se van a observar como bandas transversales o áreas ovales en la superficie de los labios o la boca y en la corona de los dientes. Como vemos en esta imagen, son manchas blancas o manchas oscuras en los dientes. En cuanto a otro tipo de anomalías dentales, tenemos la amelogénesis imperfecta, que es una condición en la cual el esmalte no se desarrolla de manera normal. La forma leve se presenta como un esmalte turbio, mientras que la grave muestra un esmalte muy fino y los dientes toman una coloración amarillenta o marrón, como vemos en la imagen. En cuanto a la dentinogénesis imperfecta, no es más que una anomalía en la dentina y los dientes pueden ser simples muñones. No solamente se va a ver como transparente el diente, sino que se va a desgastar mucho más rápido y se pueden ver como dientes muy, muy pequeños. Por su parte, la sífilis congénita, es decir, cuando los niños nacen de madres positivas a sífilis y que no han recibido tratamiento durante el embarazo, se transmite de manera directa a través de la placenta al feto. Es una enfermedad muy rara, aunque en nuestro país es muy común verla, sobre todo, no digo que no existan mujeres latinas, pero sí se ve mucho en las mujeres de la etnia nobe. No por el hecho de que ellos vivan lejos, sino que ellos no creen mucho en este tipo de enfermedades de transmisión sexual y el grado o el porcentaje de infecciones de transmisión sexual en esta población, incluyendo la sífilis, la gonorrea y el VIH, son muy altos. Y sumado a que no tiene acceso constante o frecuente a la salud, pues simplemente las mujeres no llevan un control estricto de su embarazo, no se hacen exámenes de rutina y no saben si están enfermas o no, sino hasta que llegan al hospital a dar a luz, que se les repiten los exámenes y nos damos cuenta que la madre está positiva a alguna de estas enfermedades. Obviamente esto ya ha sido transmitido al feto y ya el bebé cuando nace puede venir con este tipo de malformaciones. ¿Cómo se observa en los dientes una sífilis congénita?
Van a haber escotaduras en los incisivos, que se llaman incisivos de Hutchinson. Los dientes van a ser, los mismos, perdón, van a ser más pequeños y redondos, un color amarillento, van a estar separados ampliamente, la escotadura en la superficie incisal, y con el tiempo se desgastan y se pierden rápidamente, o sea, parecen dientitos como de vampiro o de perrito. Así se ve entonces la enfermedad de Hutchinson por sífilis congénita. En cuanto a la oclusión y maloclusión dental, más que nada los dientes del maxilar y de la mandíbula deben encajar entre sí. Lo normal es que los dientes del maxilar, es decir, los superiores, encajen un poquito más anterior que los dientes de la mandíbula o inferiores. Eso es lo normal. Un poquito sobresalido los dientes de arriba sobre los dientes. Entonces, estos son los tipos de maloclusión. La oclusión tipo 1 es la forma normal, es una mordida borde a borde, donde, como les mencionaba, los dientes superiores están un poquito sobresalidos versus los dientes inferiores. Tenemos también la oclusión tipo 2, donde los dientes superiores aparecen muy por delante de los inferiores. Suele llamarse sobremordida y es normal en poblaciones europeas y africanas. Y se le conoce como dientes de conejo. En su parte, la oclusión tipo 3, entonces es la que les mencionaba, que es una submordida, donde los dientes superiores están por dentro de los inferiores. Bien, como les mencionaba al inicio de la clase, este tipo de enfermedad tiene solución. Muchos corrigen con la colocación de aparatos de ortodoncia, es decir, frenos, mientras que otros, cuando la oclusión es muy grave, van a requerir cirugía. Independientemente de que sean cirugía, al final siempre van a requerir la utilización de aparatos de ortodoncia o frenos, y la recuperación, la verdad, es súper lenta. La operación consiste en fracturar los huesos de la mandíbula o del maxilar, dependiendo de dónde esté el problema, volver a fijar con placas y tornillos, acomodando la mordida, y al final igual se colocan frenos para mantener los dientes en su posición. El proceso es lento porque la persona no puede comer nada, no puede masticar hasta que el hueso no esté sellado completamente, y puede durar hasta 3 meses comiendo por un tubito o por carrizo. En cuanto a las manchas dentales, se pueden dar por inhumación. Podemos entonces comparar estos dientes con el color de estos dientes, perdón, con el color del cráneo y también con el color de la tierra adherida. Recordemos que el color normal del diente va a estar determinado por la blancura del esmalte, con algunos tonos azules y rosas, y el amarillo de la dentina subyacente. Esta combinación de colores, chicos, no es igual a blanco.
el color del diente nunca ha sido blanco. El hecho de que existan estos tratamientos de blanqueamiento, etcétera, etcétera, es solamente para quitarles el dinero. No caigan en estas cosas. Lamentablemente, el exceso en estos procedimientos de blanqueamiento dental lo único que va a hacer es debilitar su dentina, propiciando que tengan más enfermedades periodontales. Entonces, no se sientan mal si sus dientes se ven amarillitos, quizás ese es el color de sus dientes. Hay que ver su genética, su herencia familiar, sus costumbres en cuanto a la alimentación y hay sustancias o cosas que alteran el color de la dentina. Por ejemplo, fumar hace que el diente se vea mucho más amarillo de lo normal. La Coca-Cola, masticar tabaco, todo esto mancha los dientes. Pero no se preocupen si sus dientes no son blancos perfectos. No deben ser blancos perfectos. Vamos a tener entonces también manchas de qué color. Manchas amarillentas o pardas que corresponden ya sea a falta de higiene, al consumo de café, té, tabaco, vino tinto, entre otros tipos de sustancias que manchan los dientes. Por ejemplo, el vino va a tornar los dientes de una coloración gris púrpura, el tabaco, una coloración amarronada más intensa, sobre todo en las superficies linguales. Obviamente esto es no solamente para el que fuma, sino también para el que masca tabaco. Y vamos a tener manchas amarillo-marrones secundarias al consumo de tetraciclina, que era un antibiótico que se utilizaba mucho antes y se depositaba en los tejidos duros de los dientes durante el desarrollo, afectando el crecimiento de los dientes hasta la edad de 12 años, cuando ya se daba el cambio de dientes de leche por los dientes permanentes. Tenemos manchas metálicas, que son una coloración parduzca o grisácea de acuerdo del tipo de metal que causa la mancha. Por ejemplo, el óxido de hierro produce manchas marrones, mientras que la plata produce manchas grises. Y se veía mucho antes en las restauraciones dentales con amalgama y tratamientos endodóncicos. Tenemos manchas blancas o turbias, que se deben más que nada a la ingesta excesiva de flúor o una terapia de flúor excesiva. Y tiene diferentes estadios desde la coloración normal hasta la coloración más grave. Tenemos también dientes rosados, violáceos o azulados, y esto sí nos interesa a nosotros mucho en el aspecto de la medicina forense, y es que los dientes rosados pueden significar muchas cosas, desde un traumatismo hasta intoxicaciones por hierro, y recordemos que un diente rosado post-mortem nos va a indicar envenenamiento como monóxido de carbono, asfixia y algunos cambios de posición en el cadáver que también afectan la coloración de los dientes post-mortem. Seguimos con la boca meta, que no es más que los efectos en los dientes por consumo de metanfetaminas. Los dientes adquieren un color gris amarronado e incluso pueden haber muñones ennegrecidos. Hay erosión en el esmalte a partir de la línea gingival en dirección a la corona. Las piezas se tuercen y quiebran cerca de la línea gingival, dejando raíces decadentes en los alvéolos, así como vemos en la imagen. En cuanto a la dentación, como les mencionaba, en teoría es un proceso normal. Entonces es un proceso normal del envejecimiento, el hecho de perder los dientes. Hay otros aspectos que también producen edentación, aspectos terapéuticos o producto de traumatismos, donde hay que extraer los dientes. Pero al perder o extraer estos dientes, el hueso que está
rodeando los dientes es lo que le da soporte y los dientes cumplen la función de ejercer presión sobre este hueso. ¿Okay? Entonces, las crestas alveolares, es decir, los espacios donde van insertados los dientes, empiezan a reabsorberse. El maxilar y la mandíbula se acortan y el aspecto facial cambia drásticamente, como podemos ver. En las imágenes superior e inferior de la izquierda tenemos una persona sin dientes o sin una cantidad de dientes. Y en las dos imágenes de la derecha, pues el aspecto normal de una persona con dientes. Ahora vamos a ver los sistemas de numeración dentaria, es decir, cómo un odontólogo u odontólogo forense puede identificar una pieza en específico. Primero que nada, hay que saber que existen distintos tipos de numeración dentaria y todos se basan en el inventario de los dientes, es decir, contar cuántas piezas dentales hay. Se usa más que nada para registrar y describir el estado de los dientes de la víctima. Y tenemos la opción de establecer un sistema de inventario propio, hacer uso de abreviaturas, hacer uso de guías o incluir leyendas pertinentes sin causar confusión. Entonces tenemos algunas abreviaturas específicas o usadas más frecuentemente durante los exámenes dentales, como las que vemos en la imagen. Por ejemplo, si tenemos pérdida de dientes antemortes, ponemos una X y una A. Es decir, la X significa que el diente no está y la A significa que lo perdió antes del fallecimiento. Mientras que si lo pierde después de haber fallecido, colocamos una X de que no hay y una P de postmortem. También tenemos fórmulas dentarias, que son más que nada fórmulas de uso universal y que se usan más que nada en el odontograma de la ABA. Va a dividir el aparato masticatorio en cuadrantes. Estos cuadrantes se van a numerar las piezas dentarias desde el 1 hasta el 32. El 1 comienza en el cuadrante superior derecho en el tercer molar, es decir, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda. Va a seguir la dirección de las agujas del reloj al cuadrante superior izquierdo, luego baja al cuadrante inferior izquierdo hasta terminar en el cuadrante inferior derecho. En cuanto a los dientes deciduos, van a llevar la misma secuencia de numeración utilizando o agregándole a este número las letras A hasta la T. Y aquí vemos la numeración, entonces, en este tipo de inventario odontológico. Tenemos la fórmula de Palmer o el sistema que se utiliza en el odontograma tipo Simón. Va a dividir la boca en cuadrantes también, pero va a mantener o va a conservar el cuadrante superior derecho en un lado, el cuadrante superior izquierdo en otro, y las piezas dentales simplemente se van a numerar del 1 al 8. Van a haber dos cuadrantes superiores, derecho e izquierdo, dos cuadrantes inferiores, derecho e izquierdo, como vemos en la imagen. Vamos a empezar con los incisivos centrales, es decir, que el 1 va a estar en el centro y van a correr hasta el 8 hacia atrás. Y para los dientes primarios se van a utilizar letras minúsculas desde la A hasta la I. En cuanto al sistema de Hadergood, es similar al del Palmer, solamente que vamos a utilizar símbolos de más o menos. Los símbolos de más corresponden a los dientes superiores y los símbolos de menos corresponden a los dientes inferiores. Es un número correlativo contando los dientes desde la línea media hasta atrás. Tenemos la fórmula de la Federación Dental Internacional o FDI que
más que nada se utiliza por recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Interpol, divide la cavidad en cuadrantes, numerándolos del 1 al 8 para las piezas permanentes y para los dientes de leche el mismo esquema, pero se enumeran los cuadrantes también como 5, 6, 7 y 8. Entonces, se le van a asignar números a cada cuadrante. Se va a seguir la dirección de las agujas del reloj, iniciando en el cuadrante superior derecho. Tenemos entonces que la división de cuadrantes sería así. El maxilar derecho, cuadrante 1. Maxilar izquierdo, cuadrante 2. Mandíbula izquierda, cuadrante 3. Y mandíbula derecha, cuadrante 4. De esta manera. Vemos que en vez de un solo número, ahora tenemos dos números. El primer número va a corresponder al cuadrante y el segundo número a la pieza dental. Seguimos entonces y ahora hablaremos sobre la policía científica y la dactiloscopía. Las ciencias forenses entonces componen un grupo variado de estudios destinados a la investigación y administración de justicia. Entonces recordemos que toda ciencia ya existente que en algún momento ayude a la administración de justicia se va a convertir entonces en una ciencia forense. Más que nada, todas estas ciencias van a ayudar a la administración de justicia para el procesamiento, análisis y resultados de la evidencia. Durante la búsqueda de la verdad, recordemos que la administración de justicia va a ampliar sus conceptos, permitiendo que otras disciplinas se enfoquen hacia el área forense. En cuanto a los investigadores en la escena del crimen, las investigaciones en el lugar de los hechos suelen correr a cargo de los agentes de la policía que estén especializados. Recordemos que nosotros ya no formamos parte de la policía, pero en sus inicios sí formábamos parte de ella. Lo que sí se mantiene es que el primero en llegar a la escena debe ser la policía, quien acordona y salvaguarda la misma. Y posteriormente llega el personal de criminalística y cualquier otra de las esferas dentro del instituto, quienes van a desempeñar entonces su función. Luego de recoger, de identificar y recoger estos indicios, dando por iniciada la cadena de custodia, deben enviarse entonces estas evidencias a cada laboratorio pertinente para el análisis exhaustivo. Obviamente, son muy importantes en la escena las evidencias que son de tipo dactiloscópico, es decir, huellas dactilares, huellas de calzado, fibras, algún tipo de salpicadura, ya sea de sangre o de otro compuesto biológico o alguna cosa en la escena, y armas de todo tipo. El papel de los criminalistas tiene múltiples ocupaciones dentro de las ciencias forenses. Esto va a depender del área donde se desempeñen o donde se especialicen. Y en realidad hacemos de todo. En general, nos centramos en la evidencia recogida y no tanto en el cuerpo en sí, porque esto corresponde entonces al médico forense. Los criminalistas entonces van a hacer uso avanzado de equipo técnico para realizar distintos análisis. Por ejemplo, microscopios, cromatógrafos, espectrofotómetros, equipos para analizar la activación de neutrones, difracción de rayos X, entre otros. Tenemos especialistas en muchas ramas de la medicina forense y tenemos especialistas también en dactiloscopía.
Estos especialistas, su función en teoría debe ser recoger huellas latentes. Como les mencionaba, actualmente tenemos distintos tipos de polvos químicos, los cuales están destinados a una situación en particular o a una superficie en particular. Ahora contamos con el procesamiento mediante este sistema se conoció como AFIS. La dactiloscopía, más que nada como ciencia, es el método más utilizado en las últimas décadas para identificar a los posibles delincuentes. Esta ciencia va a comparar las impresiones digitales de las huellas dactilares encontradas en las escenas con las que tenemos en nuestras bases de datos o con los sospechosos. Es una de las ciencias más certeras, ya que no existen dos personas en el mundo con la misma huella, ni siquiera los hermanos gemelos idénticos. Es el área encargada del estudio, clasificación, archivo, recuperación de huellas e impresión de elementos dactilares. Recordemos que debemos basarnos en los principios de identidad a la hora de hablar de reconocimiento. Hay variedad, es decir, no hay huellas iguales a otras. Puede haber semejanzas entre huellas, pero siempre vamos a encontrar puntos característicos que individualizan a la persona. Hay perennidad. La huella dactilar se va a mantener sin cambiar durante toda la vida del individuo, a menos que el individuo sufra quemaduras, heridas cortantes, etcétera, etcétera, y todo esto debe registrarse en el registro de huellas dactilares. Las huellas dactilares aparecen en el ser humano a partir del 6º mes de gestación, es decir, mientras todavía estamos en formación en el útero de nuestras madres, y permanecen hasta que empieza el proceso de putrefacción del cadáver. El otro principio es la inmutabilidad, es decir, las huellas dactilares contienen patrones de crestas que van a permanecer intactos incluso después de la muerte. Obviamente, aquí también recuerdo el hecho de quemaduras o heridas en la yema de los dedos. Por Dios.
¿Cuáles son los tipos de huellas? Huellas naturales, que son las huellas que se encuentran grabadas visiblemente en la epidermis. Tenemos huellas impresas o visibles que se forman cuando un dedo está cubierto en tinta, pintura, grasa o sangre y luego toca una superficie. Tenemos huellas moldeadas o semivisibles que se producen cuando un dedo entra en contacto con una superficie blanda, ya sea barro, plastilina, cera, jabón, etc. Y tenemos huellas latentes que son causadas por el sudor del cuerpo, está presente en los dedos y el dedo entonces luego, o la mano luego, toca una superficie. ¿Qué tiempo dura una huella latente? Más que nada este tiempo es relativo y depende de muchos factores. Más que nada la superficie, la exposición a otras personas, objetos o eventos naturales, por ejemplo, lluvia. Las huellas quedan fácilmente impresas en superficies planas, lisas o semiporosas. No se pueden apreciar en su mayoría a simple vista, pero tienen el mismo valor probatorio que aquellas que sí se observan. No es necesario que la huella recopilada esté completa, simplemente con fragmentos de la misma también podemos hacer una comparación e identificación positiva. Tenemos distintos puntos característicos en las huellas dactilares. Tenemos bifurcaciones, convergencias, desviaciones, empalmes, fragmentos, interrupciones, ojales, puntos y líneas transversales. Estos son algunos de los ejemplos. Acá vemos otras, por ejemplo, tipo horquilla, trifurcación, final de cresta, isla, puente, doble bifurcación, y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de revelado de huellas? Más que nada, vamos a utilizar polvos químicos, aquellos como convencionales y magnéticos, el polvo negro, el polvo blanco, el negro magnético, el blanco magnético, el bicromático, el rojo, el fluorescente y el fluorescente magnético. Esto que ven aquí es un kit completo de revelado de huellas. Va a incluir lámparas, lentes o gafas especiales, lupa, distintos materiales para recolectar las huellas de distintos tamaños, brochas, tijeras, los polvos químicos, cintas adhesivas, reglas o marcadores, etcétera, etcétera. Tenemos también otro tipo de químicos para revelar huellas, entre ellos la nihidrina, que es un compuesto químico que torna la huella de una coloración como violácea o azul. Y obviamente este tipo de compuestos son un poquito tóxicos y deben ser manejados apropiadamente. Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta? Sé que